Y es interesante sobre todo por el hecho de que es uno de los más dinámicos que existen. Independientemente de la carta que hagamos, me refiero al tipo de carta, o sea, una carta personal, una carta compuesta, una carta de negocios, astrología horaria, no sé, o sea, siempre vamos a tener el mismo esquema. Tenemos una carta hecha para un día y una hora en especial, un lugar específico. Tenemos una carta. Y los planetas pues, son impulsos que siempre van a reaccionar como planetas, como lo que son, no hay cambios en eso. Los signos, obviamente, mandando o afectando pues, la influencia planetaria, como lo que son. Los aspectos, obviamente, generando flujos de energía entre estos planetas, igual, con una misma naturaleza. Pero las casas varían independientemente del tipo de carta que nosotros vayamos a analizar. Las cartas no siempre, bueno, siempre tienen en esencia la misma significación, pero en general el tipo de carta modifica la manera en que vamos a trabajar las casas. No es lo mismo una carta de un país. Las casas no van a representar otra cosa, diferente, de alguna manera relacionada, pero diferente a lo que es una carta personal. Una carta compuesta, que hablamos de una carta hecha para dos personas en caso de que sea una relación. Entonces ahí tendríamos también una situación de diferentes interpretaciones para las casas, una carta de un evento, una carta de un partido, en el caso de los pronósticos para los eventos deportivos y demás. Las casas van a tener diferentes significaciones. Entonces es un área muy dinámica de la astrología. Y además que igual en cualquier tipo de astrología pues hablamos de los signos, me refiero a que si es una astrología tradicional o humanista o una astrología horaria o védica, al final pues tenemos los mismos signos. Los planetas igual tienen pocas diferencias, estamos usando cuerpos que existen realmente. Pero volvemos a las casas, o sea, las casas tenemos unos 18, 20 tipos diferentes de cálculo de casas también. Digo, es un tema extraordinariamente dinámico de las casas. Vamos a hacer esta pequeña introducción, ya que el tema de las casas, como vemos, pues es muy complejo. Este es un tema introductorio estrictamente para irlas conociendo, pero sí que quede eso ahí como un antecedente de que las casas pueden manejarse de muchas formas. ¿Por qué ahí existen muchos métodos de cálculo de casas? Porque depende en qué círculo máximo vayamos a calcularlas. Temas un poquito técnicos, pero un poco de introducción al tema de las casas. Si ustedes piden un programa están trabajando con algún programa astrológico, pues van a encontrarse por ahí que de repente aparecen que están usando casas placidianas o de plácidos, que es lo más frecuente. Muchas veces si ustedes mandan su carta, por ejemplo, aparecen por ahí casas placidianas o casas plácidos, que son las más comunes aquí en Occidente, pero igual pueden utilizarse, por ejemplo, en el cono sur, se utiliza mucho en Latinoamérica, el cono sur, se utilizan mucho las casas topocéntricas o las casas de Koch, que son más precisas para latitudes muy al sur. Igual en latitudes muy al norte pueden ser más eficientes otro tipo de casas. En fin, las casas es algo, como decimos, complejo, interesante, tema de estudio, el tema de controversia también, qué casas son más precisas para hacer progresiones, a veces varían en un grado o en unos pocos minutos, dependiendo del tipo de cálculo que hagamos o con qué sistema lo hagamos. Entonces nos parece muy significante el cambio, ¿no? De casas de Koch a casas de plácidos, es muy poca la diferencia. Hay quien usa casas iguales, inclusive todas de 30 grados, en fin. Las casas es un tema, como digo, bastante interesante, bastante amplio. Y vamos a ver, pues, ahorita cómo vamos a empezar a trabajar con esta presentación. Dice por aquí que no estén escuchando, a ver, alguien más que nos diga si todo está bien o es tema de ellos o es general. A ver, por favor, ¿todo bien? Ok, perfecto, entonces vamos adelante. Entonces ahora sí vamos a comenzar pues con nuestro tema, después de esta breve introducción, muy sencilla, un poco técnica, pero interesante a fin de cuentas. Y vamos a empezar cómo se generan las casas. Bien, gracias por sus comentarios. ¿Cómo se generan las casas? ¿Sí? Dice, en astrología conocemos dos ejes que son especialmente sensibles y se refieren al lugar en que nacimos. Aquí vemos precisamente este personaje,
Esta silueta que tenemos aquí al centro está parado, dijéramos, sobre su punto de nacimiento, sobre el lugar en que la persona nace, y tenemos dos planos. Gracias, bien. Tenemos dos planos. Esto es para que quede claro. Las caras no son las rayitas que vemos en la carta, se ven como rayitas, pero no son rayas, son planos. Esto es, son círculos máximos, les llamamos, porque pasan exactamente por el centro de la Tierra, se proyectan hacia el cielo, hasta donde nosotros queramos imaginar. Lo que nosotros hacemos para simplificar las cosas es hablar de la Tierra como una esfera, llamamos esfera terrestre. Hablamos del cielo como una supuesta esfera, la llamamos esfera celeste. Ni la Tierra es una esfera, ni el cielo es una esfera, lo sabemos, pero es la visión que nosotros tenemos desde donde estamos parados. Entonces los asimilamos a esferas, y en estas esferas trazamos estos planos, estos círculos máximos, gigantescos, hasta el cielo. Entonces tenemos uno que está aquí en azul y que precisamente nos representa lo que es el meridiano del lugar en que nacimos. Tenemos otro círculo horizontal, que apenas se alcanza a distinguir porque precisamente está horizontal. Pudiéramos girar un poquito la diapositiva, bueno, no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero si pudiéramos girar un poquito la imagen, nos imaginamos que se vería como una raya, que es lo que se ve precisamente en nuestro horóscopo, una raya, estrictamente. Y estos dos círculos máximos generan estos planos importantes de cruce, y que son los puntos por donde la Tierra resulta, el punto en que nacimos resulta más sensible a la influencia de los planetas. Y eso genera cuatro casas, genera los dos planos, genera una casa arriba, otra abajo, una a la izquierda y otra a la derecha, por ponerlo así sencillo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a simplificar a través de unas rayitas ahí en el horóscopo, ¿sí? Pero solo vamos a encontrar ahorita dos rayas grandes, que es donde vamos a partir. Estos son los famosos, estos ejes sensibles es donde parte todo el tema de las casas astrológicas. Entonces vamos a avanzar, pues, qué sucede con estos ejes y qué sucede con cada uno de ellos en especial. Específicamente el eje horizontal, decíamos, da origen a lo que llamamos el ascendente, y no es otra cosa más que el punto que nace en el horizonte cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, igual en el horizonte hay un punto en el cielo que está subiendo, que está naciendo, que está ascendiendo, dijéramos. Esto es muy fácil de entender cuando nosotros vemos que nacemos cerca del amanecer. Si nosotros nacemos con el sol ascendente, es porque nacimos cerca de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, dependiendo del uso horario que tengamos. Por ejemplo, ahorita hora de verano va a ser cerca de las 7. Pero nosotros vamos a ver que nuestro sol está exactamente en el ascendente. ¿Por qué? Porque el sol estaba saliendo, y el punto que estaba saliendo corresponde al ascendente. Si coincide, porque el sol estaba en ese momento ahí, entonces vamos a tener ahí sol con punto ascendente, o el sol en casa 12 si ya salió un poquito, o el sol en casa 1 si el punto acaba de salir. Entonces, ¿qué es el punto ascendente? El punto en el cielo que nace cuando nosotros nacemos, no es más que un punto, y ese punto es importante porque en esa posición el impulso planetario puede penetrar de una manera muy significativa. Es un punto muy sensible. Si nosotros lo podemos verificar, si nosotros vemos la salida de la luna, por ejemplo, en la noche vamos a tener y nacimos con una luna llena, entonces vamos a ver a la luna naciendo en ese momento. Si nacimos al atardecer, por ejemplo, con luna llena, entonces vamos a tener a la luna saliendo ahí en el ascendente. Y si nosotros salimos y observamos la luna en el ascendente, la luna en el horizonte se ve gigantesca, se magnifica, se ve grande, y es lo que sucede con esas influencias que están ahí en el ascendente, se ven grandes, se hacen grandes, son muy importantes para nosotros. Opuesto a ese punto ascendente, obviamente tenemos un punto contrario, entonces vamos a tener el punto descendente. Bien, entonces eso es lo que genera el plano horizontal, y lo tenemos de esta forma aquí graficado. En la esfera celeste de la que hablábamos, la esfera terrestre, y tenemos ese horizonte. Nuestra posición sería exactamente en la parte superior de la esfera, en la parte de arriba de la esfera chiquita, de la esfera terrestre. Nosotros estamos ubicados en ese punto en el momento de nacimiento. Obviamente el punto que sea, para la hora de hacer la carta lo vamos a referir a esa posición de ahí arriba, y tenemos ahí la imagen de una esfera celeste. Obviamente no la vemos como esfera, la vemos como un círculo, pero nos podemos imaginar 3 dimensiones. Entonces tenemos una esfera completa, y ese horizonte de la misma forma
lo podemos imaginar como un plano, como lo veíamos en la primera diapositiva, solo que lo estamos viendo exactamente desde la perpendicular y por lo tanto se ve simplemente como una raya. Y es lo que va a aparecer en nuestra cara. Esto es, no va a aparecer el plano, va a aparecer nada más esa perspectiva, esa raya, y es lo que vemos. Pero simplemente es para que nos demos una idea de cómo funciona esto en realidad y cómo nosotros lo simplificamos al hacerlo en un plano de dos dimensiones, que es lo que estamos manejando. Una hoja solo tiene dos dimensiones y para simplificarlo vamos a ver de esta forma. Bien, tenemos también el eje vertical. El eje vertical que denominamos el meridiano, ¿sí? Corresponde al cenit. Esto es, lo que está exactamente sobre nuestras cabezas en el momento que nosotros nacemos, que denominamos cenit. Precisamente ahí es otro punto muy sensible a través del cual la energía nos cae fuerte. Si tenemos al sol en el cenit, nacimos cerca del mediodía, pues nosotros podemos verlo. O sea, si nosotros nos salimos a la calle, nos salimos al campo en el momento que el sol está arriba, no hay forma ni siquiera de que tengamos sombra, porque nuestras sombras se hacen muy pequeñitas, tenemos el sol prácticamente sobre nuestras cabezas, y cae, decimos a veces, los rayos a plomo, ¿verdad? Muy fuertes. Es un punto muy sensible a través del cual la influencia de los planetas nos va a llegar de manera significativa. Entonces, ese es otro plano, y este denominamos el medio cielo. Obviamente hay un punto opuesto que está del otro lado de la Tierra, el plano está del otro lado de la Tierra, le llamamos el fondo del cielo. Aquí no se ve bien la diapositiva, pero es el fondo del cielo. Entonces vamos a ver el planito gráfico que teníamos igual con el otro, solo que ahora es vertical. Nuestra misma esfera celeste, el meridiano, que volvemos, es un plano completo, es todo un círculo, pero que aquí visto de lado, pues solo vemos el canto del círculo, solo vemos así como una raya. Y entonces tenemos así el meridiano. Entonces ahí ya tenemos estos dos ejes sensibles. Estos dos ejes sensibles son los que dan origen a todas las casas. Entonces las casas no son más que efecto de estos dos ejes, de estos dos planos importantes, de estos dos círculos máximos que tenemos aquí, que se van a cortar. Pues me pueden decir, bueno, pero entonces de esa forma solo tendríamos 4 casas o 4 cuadrantes, porque entonces si los dividimos y los partimos en dos, solo vamos a tener ahí dividida toda esta esfera celeste en 4 zonas, ¿sí? Entonces, bueno, lo hemos estado documentando debido a la sensibilidad que tienen estos puntos, estos ejes. Todo lo que esté en esos ejes nos va a llegar de manera muy importante y nos genera 4 impulsos. Es un poco como si el cosmos, desde la perspectiva terrestre, el universo estuviera abriendo posibilidades a través de estos 4 ejes, abriendo posibilidades. Pero al abrir esas posibilidades es como si por ahí entrara una energía, entrara una fuerza, entrara un impulso, algo entra por esos 4 puntos. Obviamente es permanente, es estar 24 horas, es para toda la Tierra, pero es especialmente sensible en dos ejes, en esos 4 puntos, o sea, lo que es el ascendente, el descendente en el horizonte, el cenit, medio cielo, el fondo del cielo o nadir. Y en esos puntos es como si algo entrara de manera muy importante. Y entonces lo vamos a ver, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, como si cosas importantes entran, van a chocar y van a generar precisamente este formato que tenemos aquí. Entonces tenemos el eje horizontal, tenemos un costado el yo, el lado contrario el no yo. Ahorita lo vamos a explicar. En la parte de arriba, aspiración, y en la parte de abajo, atracción. Esto es, esos impulsos, el impulso de la izquierda, y es la izquierda por meros convencionalismos que utilizamos al hacer las cartas, estamos impuestos a que el ascendente lo vamos a poner a la izquierda, es el horizonte este, y lo ponemos a la izquierda, lo cual nos coloca en la parte de abajo, vamos a tener el norte. Por eso digo que son convencionalismos, nosotros estamos impuestos a ver el norte arriba, en las cartas natales el norte está abajo, ¿sí? Porque si tenemos el este del lado derecho, del lado izquierdo, el norte va a quedar hacia abajo, el sur hacia arriba y el oeste el lado derecho. Entonces, así es como nosotros tenemos nuestras cartas. Entonces tenemos estos 4 impulsos. Por un lado entra el impulso del yo. Ese impulso un poco lo que nos va a definir, nos va a decir, este soy yo. ¿Qué es lo opuesto al yo? Pues lo que no soy yo. Entonces tenemos el impulso contrario, que es lo que no soy yo. ¿Y qué es lo que no soy yo? Todo lo demás no soy yo. Mi yo termina con mi piel. Físicamente,
unos centímetros más con mi energía, con mi aura, o sea, pero ahí termina mi yo. Y todo lo que está más allá es no yo. Obviamente, lo que nos interesa de ese no yo es mis otros yo, que son iguales, que son lo mismo, pero no sentimos que sea lo mismo, dijéramos. Ese no yo, por lo tanto, es todas las personas que no soy yo. Porque luego caemos en algunos detalles con esa famosa cara 7, pero ahorita vamos a ver con más cuidado cuando vayamos avanzando. Entonces tenemos un impulso que me hace ser yo y un impulso de afuera que me dice, pero no eres tú, somos nosotros. Entonces el yo y el nosotros, dijéramos. O el yo y ustedes tienen cuando de esa manera. Ese es respecto al eje horizontal. Respecto al eje vertical tenemos un punto que nos hace aspirar a algo, llegar a algo, lograr algo, ser alguien. El impulso de arriba nos hace ser alguien. Mientras que el impulso de abajo nos dice, no, tú perteneces aquí, tú te mantienes aquí, tú aquí te vas a quedar, y nos atrae. Entonces tenemos una lucha entre lo que yo soy y lo que los demás quieren que sea, porque no soy yo, pero de alguna manera juegan conmigo, en una dinámica interesante, social, dijéramos, con el resto de las personas. Y por otro lado, un impulso hacia arriba que nos está diciendo, sea alguien, un impulso hacia abajo que nos dice, necesitas también tener tus pies en la tierra y te mantiene una atracción hacia abajo. Entonces, estos 4 ejes son los básicos, como decimos. Lo único que logramos aquí es lograr 4 sectores, los 4 cuadrantes, que es donde van a surgir las casas. Pero ¿cómo es que surgen las casas? ¿De dónde salen las 12? Eso es lo interesante de todo esto, y ya iremos sobre la marcha diciendo cuál es el simbolismo de cada una de ellas. Pero vamos a ver. En primer lugar, si hablamos históricamente de las casas, hubo épocas en que solo existieron 8 casas, hubo escuelas que solo manejaban 8 casas, que no era más que dividir estos 4 cuadrantes en 2. Posteriormente van surgiendo la idea de las 12 casas, que es la que seguimos manejando actualmente. Pero vamos a ver en base a qué. Entonces vamos a continuar pues con nuestra explicación del surgimiento de las casas, y sobre la marcha vamos a ir viendo cómo es que se van generando los diferentes sectores o casas. Bien, estos 4 puntos que veíamos hace un momento se conocen como angulares, como ángulos, y estas casas angulares son precisamente la 1, que está al lado izquierdo, donde estaba el ascendente, la 7, la que está al lado derecho, donde estaba el descendente, la 4, que estaba al norte, que estaba abajo, que es la de atracción, la 4, y la 10, que está arriba, que es la de aspiración. Entonces tenemos estas 4 casas para empezar, son llamadas angulares. Las casas angulares se conocen así porque están en los ángulos, en los 4 ángulos. Pueden decir los 4 ángulos, los 4 puntos cardinales, efectivamente. Como decimos, uno está al este, otro está al norte, otro está al oeste y otro está al sur. Son los 4 puntos cardinales. Y siempre se les ha dado una importancia relevante en todo el tema, en todo el tema astrológico, a estas 4 casas. De alguna manera funcionan un poco como puertas por donde la energía entra de manera muy importante, muy fuerte, muy intensa, la sentimos. Si tenemos planetas en esas 4 casas, van a ser importantes en nuestra vida, independientemente del planeta que sea, van a ser importantes en nuestra vida. Por favor, debido a la curvatura de estos planos, como son planos, decíamos, o sea, a la inclinación más que la curvatura, obviamente son curvas, son círculos, pero debido a la inclinación de estos planos, deben tener cuidado porque de repente me dicen, es que está en la casa 6. Pues sí, pero está a 2 grados de la casa 7. Entonces, a lo mejor en esa perspectiva que nosotros estamos haciendo se ve en la 6, pero realmente podría estar en la 7 debido al ángulo en que estamos haciendo nosotros los cortes y demás. Es un tema un poquito técnico, un poco árido, pero que no descuiden eso. Simplemente por intuición, si ven un planeta muy cerca de la siguiente casa, interprétenlo también en la que sigue. No se queden con el planeta que está en casa 6, sí, pero está a 2 grados de que empiece la casa 7. Seguramente tiene influencia sobre la casa 7 también. Entonces, tomemos eso en cuenta respecto a las casas angulares. Son muy vastas, muy amplias no en cuanto a espacio, muy amplias en cuanto a interpretación, en cuanto a influencia. ¿Sí? El espacio puede ser corto de la casa, lo vemos físicamente corto ahí en el mapa, pero su influencia es gigantesca. Son las 4 casas angulares y que son las que dan origen a todas las demás. Bien, ahora sí vamos a empezar pues con nuestras casas, ya que vimos esta pequeña introducción de cómo es que se van a generar a través de los 2 ejes sensibles. Vemos que estos impulsos angulares
Es un poco como si llegaran y se encontraran uno con el otro, es decir, incluso el yo choca con el no yo, algo natural. Sencillamente nosotros lo vivimos, no tenemos que explicarlo desde el ángulo cósmico, nosotros lo vivimos. El yo choca con el no yo. ¿Sí? En el momento que yo empiezo a darme cuenta que hay otros yoes, entro en conflicto. ¿Por qué? Porque ya tengo que hacer un ente social, ya no puedo ser el yo solo, ese niño caprichudo que todo lo quiere y que todo siente derecho, que todo es de él y que requiere toda la atención y que necesita ser el centro y demás, choca con otros niños que quieren lo mismo y tiene que aprender de ese no yo, empieza una dinámica. Entonces ese choque lo vemos socialmente, lo vemos cósmicamente, el impulso yo choca con el impulso no yo, y entonces al chocar tiene que bifurcar, se separa en dos nuevos impulsos y así va generando otras casas, ¿sí? Pero el no yo también choca conmigo y entonces al chocar contra el yo también se separa en dos impulsos más y genera dos casas. Entonces ahí ya tenemos de dos impulsos, el yo y el no yo, ya se nos hicieron 6 casas, o sea, se hacen no solo la 1 y la 7, sino que se va a hacer otras 2 de cada uno, 4 más los 2 angulares son 6, y lo mismo sucede con los otros 2 impulsos, el ascendente o el aspiracional y el que viene de abajo, el de atracción, van a chocar, igual uno no nos deja salir, el otro quiere que salgamos y van a chocar, y se van a generar las otras 6 casas. Eso da origen a los 12 sectores que denominamos casas en astrología, y lo vamos a analizar uno por uno. Ahora, una cosa interesante, uno de los sectores que se va a generar se llama sucedente, ya vimos los angulares, y el angular genera un sector sucedente y otro sector cadente. De eso estaremos hablando un poquito más en las siguientes diapositivas, pero vamos adelantando. Bien, entonces el impulso básico, el impulso yo, que decimos es el impulso angular del ascendente, ¿sí? Ese se parte en 2, decíamos, y genera otras 2 casas, ¿sí? Entonces el yo necesito manifestarme, pero para que me manifieste me topo con una sociedad que me dice, ¿tú quién eres? ¿Qué traes? ¿Qué buscas? ¿Qué intentas? ¿Qué propones? Entonces yo tengo que buscar la manera de manifestarme yo, no como el niño caprichudo que simplemente quiere ser yo sin saber ni siquiera qué es. Necesita definir cosas. Pues tiene 2 opciones. Al chocar ese impulso, lo vamos a ver en forma gráfica, se va a ir un impulso hacia abajo, un impulso hacia arriba. Y si se va uno hacia abajo y otro hacia arriba, entonces son las formas en que yo tiende a manifestarse y genera así las casas que llamamos personales o casas del yo, las casas personales. Esas casas son muy íntimas, yo las voy a generar, yo personalmente, en general yo las genero todas, pero estas son las más importantes porque son las que yo genero de mi propio impulso, sin ayuda, sin influencia de los demás. Yo voy a tener que escribir y no es una interacción con otros, es las que yo decido y yo puedo modificar de la manera que a mí me vaya conveniendo. Entonces estas casas, que llamamos casas de fuego, casas del yo, corresponden efectivamente con los signos de fuego, esto es, corresponden con el signo de Aries, el impulso del yo, o ascendente corresponde con el punto del primer signo. No siempre va a estar en Aries, obviamente, pero de alguna manera tiene cierta similitud. Entonces el impulso del yo, al chocar con el impulso de enfrente, que no lo deja hacer, va a buscar una aspiración hacia abajo, y dice, ok, yo me quiero manifestar, pero al chocar con el no yo, bueno, me puedo manifestar de esta forma hacia abajo, ¿qué generamos hacia abajo? Algo que me manifiesta, que me dijéramos, me hace trascender como ser, como persona, es la generación, el generar algo, y lo más sencillo es generar hijos. Entonces tenemos la casa 5, que nos habla de los hijos. Lo más sencillo porque, además de que no es más que una función biológica, pues es entretenido y es bonito eso de estar generando hijos. No me refiero a que nos vayamos a ir cuidando toda la vida, bueno, pero al final de cuentas ahí está la casa 5, y ya lo que hagamos con ella es nuestra decisión, volvemos. Yo decido de crear los hijos, o yo decido simplemente tenerlos, entonces la casa 5. Pero la casa 5 tiene más significados que ahorita vamos a ver. Pero por otro lado, puedo aspirar a algo mejor y decir, ok, yo quiero ser yo, sí, de acuerdo, pero no quiero trascender a través simplemente de hijos,
quiero trascender a través de otra cosa, de algo superior, de una aspiración un poquito más elevada, y entonces ese impulso se puede ir hacia arriba, se va hacia arriba, entonces genera la casa 9, que es la casa natural de Sagitario, así como las 5 es de Leo y la 1 es de Aries, en forma natural y en un zodiaco natural. Entonces, hacia la casa 9 entonces genera esa visión de la vida, esa filosofía, esa perspectiva de vida. Entonces es una manera de seguir trascendiendo, pero ahora de una manera elevada, no simplemente por algo biológico, que se va después a proyectar hacia algo emocional y todo este tema de la casa 5, que vamos a analizar con más detalle, sino hacia algo mental, que tiene que ver con la casa 9. Entonces, ese es cómo se generan estas tres casas del yo, como casas personales. ¿Sí? La casa 1, que es el impulso básico, la casa 5, que es el impulso hacia abajo, hacia los hijos, hacia la procreación, y la casa 9, que tiene que ver con un impulso hacia algo más elevado, que es una posición existencial, dijéramos. Entonces, así es como se generan estas primeras tres casas. Vamos a analizarlas, pues vamos a ver cuál es el significado de estas tres casas. Tenemos así la casa 1, que es angular, ya decíamos, casa 1 es angular, ese impulso del yo, que nos ofrece nuestra identidad, nos define como personas. Entonces, la casa 1 y todo lo que encontramos en casa 1 tiene que ver con el yo soy, yo quién soy. Yo quién soy, cómo me manifiesto, es mi personalidad, mis rasgos característicos, tiene que ver con el cuerpo físico, características personales, individuales, aquello que me hace un individuo, que me hace una persona. ¿Sí? Obviamente no es mi esencia, no es mi esencia. Mi esencia no la vamos a ver en las casas son terrestres, y todo lo que vemos a lo largo de estas 12 casas va a ser mi función o mi relación, mejor dicho, con todo el tema terrestre. Las casas se generan en base a la tierra, no en base al cielo. Entonces mi esencia va a estar en el cielo, mi manifestación va a estar en las casas. Entonces todo lo que yo pueda ver aquí no es mi yo, pero es ese yo que creo que yo soy, y es mi personalidad. Esa persona que no es otra cosa más que esa máscara que todos vamos desarrollando, que va evolucionando con el tiempo. Pero ¿qué es lo primero que la gente observa de nosotros? Mi gesto, mi rostro, mi forma de caminar, mi cuerpo físico, mi ánimo, mi energía, todo eso es la casa 1. O sea, lo que yo proyecto para la gente, lo que la gente ve de mí, la primera impresión, la forma en que yo me estoy relacionando con los demás. Entonces, esa es mi carta de presentación, es la casa 1. Y de repente no hay planetas en casa 1. Es normal que no hay planetas en casa 1. Habrá que buscar qué planeta manda en ese signo y ver en dónde está el regente. La casa 1 es fundamental en la astrología. Entonces, si yo tengo mi casa 1, por decir, en Tauro, pero no tengo planetas ahí, tengo que buscar dónde está mi Venus. Si no tengo nadie, dónde está mi Marte, en qué signo está, porque se va a dar otros sesgos, otros rasgos de personalidad, y se va enriqueciendo todo el perfil. Ahora, si tengo muchos planetas en casa 1, pues entonces todos ellos van a jugar un poco en mis rasgos de carácter, en mis rasgos de personalidad, mejor dicho, y en mis rasgos físicos. De repente, quienes tienen a Marte en la casa 1, luego la gente se queja de que todo el tiempo andan como muy serios o con cara de enojados. Todo están proyectando esa energía de Marte de una manera muy clara. Entonces, su casa 1 es su físico y su energía se siente así, pero no quiere decir que todo el tiempo estén enojados, ¿verdad? Igual a veces si Venus está en casa 1, encontramos rasgos muy finos, muy definidos, muy bellos, porque Venus está en casa 1, entonces va a reflejar la parte de Venus. Y la casa 1 es muy importante respecto a lo que nosotros proyectamos, lo que nosotros somos, lo que nosotros, cómo nos definimos nosotros a nosotros mismos. Es la casa 1. Vamos a ver qué nos dice esos dos impulsos que se generaron a raíz de la casa 1. Y vamos a pasar ahora a la siguiente casa, que es la casa 5. Esta casa 5 es sucedente. Ok, empezamos a hablar de las casas sucedentes. Bien. Las casas sucedentes están inmediatamente después de las angulares. Y las casas sucedentes vienen resultando los recursos de la casa angular previa. ¿Sí? En este caso es un impulso personal. Ese yo se quiere manifestar, pero busca una manifestación fácil, una manifestación sencilla, física o emocional. Entonces, esta casa 5 es la forma en que yo me manifiesto a través de mi creatividad, de mis hijos. Mis hijos nos va a ver en la casa 5, pero de toda mi capacidad creativa, porque es el uso que hacemos de esa energía que nos sirve para crear, procrear o recrear. Entonces, estos tres temas son básicos de la casa 5. La creación.
la creatividad, la procreación, los hijos y la recreación también. ¿Cómo me divierto? ¿Cómo me entretengo? ¿Qué disfruto yo? A veces nos habla también de niños, de mi relación con niños pequeños, mis inclinaciones emocionales, mi vida afectiva, y básicamente se relaciona también con el tema de todas esas relaciones emocionales, todas esas relaciones afectivas que no generan compromiso. Esto es básico de la casa 5. La casa 5 no genera compromisos. Sí genera placer, la casa del placer, lo que yo disfruto. Puede ser el arte, puede ser el afecto, puede ser la familia, puede ser lo que sea, pero es lo que yo disfruto. Y esa es la casa 5, mis placeres. Entonces, es lo que representa este impulso que decimos es la casa sucedente y que está relacionada con la casa 4. Ahorita que cerremos esto de las angulares sucedentes y cadentes, podemos regresar a todo este tema. Bien, es la casa 5. Vamos a ver qué pasa con la casa 9. La casa 9 es la siguiente casa generada debido precisamente a ese impulso del yo. Ya decíamos, yo no puedo manifestar de forma muy básica a través de la casa 5, o muy emocional, o muy física, pero mi manifestación más mental se va hacia la casa 9. Ese mismo impulso personal se busca manifestar en forma más elevada y se manifiesta en esta casa, que es una casa cadente. Vamos a hablar de todo esto. Ya hablamos un poquito de que los triangulares son como grandes energías, grandes puertas abiertas a la energía cósmica. Las sucedentes no son tan grandes, funcionan un poco como ventanas, de acuerdo con algunos autores, donde igual entra mucha luz, entra mucha energía, pero no tanta como por una puerta. Y las casas cadentes, pues en realidad ya no entra tanta energía, pero son más difíciles a veces un poquito de conectar, de trabajar con ellas, precisamente por la poca energía que entra por ahí, pero también son las que nos generan un poquito de más retos en este sentido, ¿bien? Entonces, en este sentido, tenemos una casa 9 que nos habla de cómo me paro yo frente a la vida, qué le digo a la vida, cuál es mi posición existencial. Mi posición existencial la podemos manejar de muchas maneras, pero básicamente yo diría que si mi posición existencial es de que si estoy bien frente a la vida, no estoy bien frente a la vida, cómo entiendo que los demás están frente a la vida, cómo me relaciono con ellos, yo estoy bien, la vida está bien, yo estoy bien, la vida está mal, la vida apesta, bueno, pero yo estoy bien, o yo estoy mal, la vida es la que está bien, yo soy el que apesto, en fin, todas esas posiciones existenciales tienen que ver con esa casa 9, o posiciones existenciales extremas, como decir yo estoy mal y todo el mundo está mal, y nos va a llevar la pandemia y esto se acabó. En fin, es una posición existencial muy débil, pero muy llena de miedo. Pero bueno, a final de cuentas son posiciones existenciales y las vamos a analizar en la casa 9. Ampliando un poquito de la casa 9, también vamos a analizar mis estudios superiores, porque los estudios superiores de alguna manera me ayudan a definir esa posición existencial. No los estudios básicos, primarios, secundarios se van a encontrar en otra área, y los estudios ya preparatorios y los estudios universitarios, ¿no? High school, ya cuando salimos un poquito de los estudios elementales, que ya sabemos leer y escribir, entonces ya es cuando entramos a estudios especializados, ¿no? Estudios de especialización. ¿A qué me voy a dedicar mi vida? O sea, ¿cómo voy yo a presentarme frente a la vida? ¿Cuál es mi posición, no solo existencial, mi posición social, mi posición profesional? Entonces todo eso lo vamos a ver en la casa 9. Ya por ampliación, pues también tenemos viajes al extranjero, viajes largos, la mente superior, no es la mente racional, la mente superior, la mente intuitiva, también lo vamos a ver en la casa 9, y entonces algunos temas relacionados con estas casas. Y así tenemos lo que es el templo de fuego, las casas personales. Vemos que son cosas distintas. En lo que es una astrología, en lo que es la visión de los signos de la astrología, los conocemos como signos de fuego. En la posición de las casas en la astrología los conocemos como casas personales. Y aquí lo vemos en el zodíaco natural en esta gráfica, donde se ve perfectamente como la casa 1 coincide con Aries, la casa 5 con Leo y la 9 con Sagitario. Pero claro, no todos tienen o tenemos el horóscopo en función del zodíaco natural. Ese va a estar muy variado con cada quien, pero el hecho de conocer un poquito también el simbolismo de los signos nos ayuda a entender un poquito el simbolismo de las casas. Y entonces vamos a adelantarnos ahora con la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora el siguiente eje, el contrario, ¿sí? El impulso del no yo, que es un impulso social y que va a generar las casas de aire o las casas sociales, ¿sí? Okay, de las relaciones, son las casas de las relaciones. ¿Sí? Es nuestro interés por los demás, pero se ve confrontado con el impulso de yo soy, porque si yo me voy a relacionar con los demás, tengo que moderar mi yo soy por una exigencia de afuera.
La exigencia de afuera me hace cambiar las posiciones. Entonces, esa exigencia de afuera también juega y yo juego con ella. No son las casas de las relaciones, cómo me relaciono con los demás, con aquellos que no soy yo. Entonces, esas son casas manejadas precisamente por este impulso contrario, que lo encontramos básicamente en Libra, así como que no lo encontramos en Aries, así como lo encontramos en Libra. Y aquí vamos a ver precisamente cómo va a funcionar este impulso del no yo a través de la casa 7. Bueno, primero tenemos el impulso del no yo, que decíamos, que se va a generar un impulso hacia abajo, lo que no soy yo, pero que es muy cercano, hacia abajo. Muy cercano y muy familiar, lo que no soy yo, pero que es lejano, muy lejano, pero que también me resulta cómo me relaciono yo con la gente. Entonces vemos que ese impulso, que es toda la gente en general, porque digo, todo el yo termina donde se acaba mi propia persona, mi propia energía. Todo lo demás es no yo, y ese me va a hacer moderar cosas, no ser exigente, a negociar, a aceptar, a tolerar, a respetar, en fin, a empatizar, en fin, todos estos impulsos se van a manifestar en un ambiente, en una sociedad, decíamos, son las casas de las relaciones. Cómo me relaciono con mi entorno personal, mi entorno cercano, que es la casa 3, mi entorno no tan cercano, que es la casa 11. Entonces vamos a ver cómo funciona esto una vez que chocaron los dos impulsos, se disfrutaron los dos y generaron, ahora ya estamos llegando al segundo tercio de las casas y a la mitad obviamente de todos estos áreas de manifestación. Entonces veamos el primero de ellos. A ver, nos repito la diapositiva, pero vamos a ver la que sigue, por favor. Ok, el impulso de la casa 7, que es el impulso básico de este no yo, ¿sí? Que nos habla de lo social. Lo social es todo lo que no soy yo, ¿sí? Hacia los demás, de cómo nosotros vamos hacia los demás. Entonces toda la casa 7 se relaciona con todo eso que no somos nosotros. Pero hay ocasiones en que la casa 7 se limita, la interpretación, la visión de la casa 7 se limita. Nos dicen, es el matrimonio. Momento. Y la persona no se casa, no desea casarse, es muy joven. ¿Qué pasa con la casa 7? No hay casa 7. La casa 7 está ahí desde que nosotros nacemos. Por eso decimos que es un impulso del no yo. Y lo que pasa es que está indiferenciada. Esto es, no se ha encarnado por alguien o por algo. Pero ahí está toda la sociedad, todos los demás que no soy yo, que no son mis hermanos, que no son mis padres, que no son personas con las que yo convivo cotidianamente, todos los demás están en casa 7, todos. Entonces, en esa casa 7 están todos y está indiferenciada. O sea, todas esas personas, todos esos miles, o todos esos millones de personas que están ahí afuera, son el no yo, son la casa 7, indiferenciada. Me los puedo topar, puedo ni siquiera saber que existen, pero son casa 7. Entonces, así es como funciona la casa 7, hasta que yo no decido diferenciarla. De todos esos millones de personas que están por ahí, yo elijo uno, o elijo una. ¿Sí? Y entonces, eso dice, ahora tú me vas a hacer consciente de mi casa 7, la vas a diferenciar, la voy a explorar mi contacto con los demás a través de un individuo, de una persona. Y esos choques que decíamos que empezamos a tener primero como niños barrinchudos con todos los demás, se van a convertir en choques muy canalizados, muy enfocados con una sola persona. Entonces, por eso digo que tenemos que entender que estos son impulsos que van a chocar uno con el otro. Y lo podemos vivir. Y ahora ya no estamos chocando como niños berrinchudos con todo el entorno, estamos chocando con una sola persona. Y cualquier relación seria, que no tiene que ver un contrato de por medio, pero hay un compromiso de por medio, es de casa 7. Tampoco esperemos que... Yo no he firmado, yo no estoy en casa 7, no. Si estás teniendo una convivencia 24 horas, 7 días a la semana con otra persona, estás en casa 7. Estás explorando tu casa 7, independientemente de que haya un contrato firmado, simplemente decidieron vivir juntos, decidieron hacer un proyecto en conjunto, y ese proyecto puede ser de pareja, puede ser de socio, puede ser de cualquier tipo, siempre y cuando hay un compromiso, una promesa, un contrato verbal, escrito, social, personal. Yo tengo un contrato con esa persona, yo me comprometo con esa persona o con esas personas, y todo eso se ve en la casa 7. Entonces, de esa manera yo la empiezo a diferenciar. Mejor al principio de mi vida es un poco indiferenciado, es como yo choco con los demás ahí en la calle,
Pero ahí en la calle y en esos demás voy encontrando a alguien con quien yo digo, ok, contigo quiero explorar mi casa 7, ¿estás de acuerdo? Ok, y van llegando a acuerdos, se van llegando a esos compromisos, se van llegando a esas promesas, y eventualmente caemos ya en un contrato. Como digo, puede ser escrito, puede ser verbal, puede ser intencional, pero hay un contrato. Y vamos a honrar ese contrato, vamos a prometer que vamos a hacer un proyecto en conjunto, y es la casa 7, y es el impulso que nos lleva hacia esa exploración de mi yo a través de los demás, o de una persona en especial, a quien yo decidí hacer diferenciada de todos esos demás, ¿verdad? Como digo, ya no es prójimo, ahora es próximo. Bien, pero eso teníamos dos impulsos, uno que va hacia la casa 3, mi entorno más cercano, el verse hacia abajo, el impulso representa a los semejantes que tenemos más cerquita. Los que tenemos más cerquita, nuestros iguales cercanos, porque en la relación del infante, los papás no son iguales, son papás, son imágenes arquetípicas, imágenes importantes, imágenes fuertes, imágenes autoritarias, pero los iguales son los hermanos. Bueno, sí nos podemos pelear, bueno, sí podemos explorar nuestra comunicación, explorar nuestra personalidad, explorar nuestras travesuras, nuestros cómplices, esos hermanos, o sea, obviamente también si no tenemos hermanos, pues se amplía a primos, familiares cercanos, también abarca ya por extensión toda esta casa, todo lo que son los tíos, las tías, toda esta familia cercana que no son ni papá ni mamá. Y también esta casa, siendo la casa de Géminis, entonces se va a relacionar con la comunicación, el pensamiento racional, la agilidad mental, la vida cotidiana, lo que vimos día con día. Entonces, todo esto tiene que ver con la casa 3. Es un poquito la idea de cómo funciona esta casa. Un entorno muy cercano, muy cotidiano, muy de día con día. Bien, pero con nuestros iguales. Al igual que sucede con la casa 7, estamos hablando ahorita de iguales. Todas estas casas de relación es entre iguales. Uno iguales en cuanto a personalidad, en cuanto a crecimiento en nuestra familia, y el otro igual porque decidimos que con uno igual, con otro igual, vamos a llevar una vida en conjunto. Bien, y vamos a ver la última de las casas de estos iguales, que estamos hablando de casas de relaciones o casas de aire, es la casa 9. Mira, caray. Aquí no me está checando. Ok, bueno. No, está bien la diapositiva, no hay problema. Lo que no me está checando es que yo no puse aquí correcto esta imagen. Okay, entonces una falla que hice por aquí, no es casa 9, es casa 11. ¿Sí? Entonces, no le hagan caso a la imagen, vamos a ir con el texto. La casa 11, ¿sí? Es una casa sucedente, es una casa sucedente. La anterior que vimos era la casa cadente, vamos a meternos un poquito más en ese tema. La casa 11, que es una casa sucedente, dice que es una manifestación hacia arriba. Los hermanos de alguna manera nos fueron dados, no los pedimos, los primos nos fueron dados, no los pedimos. En la casa 11 nosotros es una relación que nosotros buscamos, aquellos que no son familia. Entonces ahí vamos a tener la amistad, vamos a tener esas personas con las cuales nosotros nos relacionamos de igual a igual, igual que las otras dos casas, pero ahora en un sentido de que yo los elijo, pero no para una convivencia cercana de compromiso, una convivencia más bien de trascendente, una convivencia de mucho tiempo, una convivencia de disfrute, de goce. Y acuérdense que la casa 11 está opuesta a la casa 5, tiene que ver un poco con estos goces y con estos disfrutes. Eso lo vamos a analizar un poquito más en detalle al rato. Pero en esta casa 11 nosotros nos encontramos con esos grupos que nosotros decidimos pertenecer, con estas amistades, con nuestra capacidad de ser hospitalarios, aquellos conocidos que son cercanos a nosotros, de forma muy amigos, pero sí son conocidos, son partes, son personas con quienes nos relacionamos. También tiene que ver un poquito con nuestros sueños, todas aquellas cosas que nosotros planeamos con estas personas, pero que muchas veces no se quedan más que en pláticas, no se quedan más que en fantasías. Dice aquí que nos falta la casa 8. Espérame, Roberto, voy. ¿Sí? Pero sí las vamos a ver todas. Ahorita estamos hablando precisamente de las casas de relaciones, que son la 3, la 7 y la 11. Ok, entonces estamos en la casa 11 y estamos viendo que es una casa sucedente y que tiene que ver con las relaciones de amistad. Entonces son las casas de relaciones, la 3 con la relación con los hermanos y parientes, la 7 con la relación de pareja o de socio y la casa 11 con las relaciones de amistad. Bien, pero son los dos impulsos del horizonte. Vamos a ver los dos impulsos. Empezamos ahora con los impulsos
del eje vertical. ¿Sí? El primer impulso del eje vertical nos dice que es el impulso que nos hace aspirar a algo, aspiración. Nos lleva a buscar algo mayor. Obviamente se va a bifurcar, como ya lo hemos analizado. Al chocar con el impulso de atracción, se van a dividir en dos. Los dos se van a dividir en dos. En este caso se va a diferir entre la casa 2 y la casa 6. Entonces, este digamos áreas o casas de tierra, casas materiales. Entonces, esa aspiración dice, ok, puede tener un sentido egoísta o puede tener un sentido social, pero es una aspiración, al final de cuentas. Todo lo que va hacia la izquierda es personal, todo lo que va hacia la izquierda es personal. Recuerden el gráfico que hacíamos, todo lo que va hacia la izquierda es personal, todo lo que va hacia la derecha es social. Entonces, así va a suceder con estos impulsos, precisamente el impulso hacia la izquierda se va a hacer personal, el impulso hacia la derecha se va a hacer social. Bien, entonces avanzamos ahora sobre estas casas de tierra o casas materiales. ¿Sí? Entonces la siguiente diapositiva vamos a ver cómo ese impulso de arriba, ese impulso de aspiración, se va a partir en dos debido a la influencia del de abajo, que nos quiere detener, que nos quiere limitar. Y hacia la izquierda decíamos se genera la casa 2, que es muy personal, del yo, y hacia el lado derecho se va a generar la casa, el impulso en forma social, hacia la casa 6, y así es como se va a generar estas tres casas, que son las casas relacionadas con los signos de tierra, y que por lo tanto son casas materiales de nuestras cuestiones mundanas, y cómo nos vamos a relacionar. Esta aspiración, al final de cuentas decimos, todas las casas tienen que ver con lo que es nuestro entorno material, nuestro entorno de aquí, algunas cosas, nuestro entorno humano, dijéramos, nuestro entorno humano. Y lo que no vemos en las casas es la parte esencial, la parte ser. La parte humana la vemos mucho en las casas. Entonces, todos los conflictos o todas las aspiraciones, todos los detalles, sueños que veamos nosotros en las casas van a ser de tipo humano. Por muy altos que sean, no dejan de ser humanos. Bien, pues vamos a ver cómo se quedan estos tres impulsos. El de arriba que empezábamos, la casa 10, que es angular, obviamente, es básica, es la casa angular, la casa 10 es el impulso básico, y representa lo que aspiramos, lo que nos hace crecer como humanos, cómo nos queremos desarrollar en la vida como humanos. ¿Sí? Entonces podemos decir que es nuestra aspiración, nuestra profesión, a qué nos queremos dedicar, qué huella queremos dejar en la vida. Esa es básicamente la casa 10, qué huella quiero dejar en la vida, ¿sí? Qué posición social puedo alcanzar, si voy a alcanzar la fama, si no voy a alcanzar, o en qué entorno voy a alcanzar cierta fama. De alguna manera es un punto que, viniendo desde arriba, determina un poco nuestro destino, hasta dónde vamos a llegar, qué podemos lograr. Entonces es una aspiración que tenemos todos como humanos, todos queremos llegar lo más elevado que podamos, y eso lo indica precisamente la casa 10. Recordemos que es la casa natural de Capricornio. Capricornio es esa aspiración a la montaña, al crecimiento, al desarrollo, a llegar lo más alto que podamos. Entonces esa es precisamente nuestra casa 10, ese impulso básico. Pero ese impulso luego choca con esa parte de atracción de abajo y se tiene que bifurcar. Entonces, si no puedo lograr todo esto, ¿hacia dónde voy? Y eso es lo que nos va a dar precisamente la casa 2, que es la que sigue, la que vamos a observar, la casa 2. Si las inclinaciones se inclinan hacia la parte personal, hacia el yo, se van hacia la izquierda, entonces hacen aspiraciones materiales. Y la casa 2 representa mis recursos. Decimos, ¿qué sucede entre la casa 2? Suceden a las angulares. Las casas angulares son las cuatro básicas, de las que estamos derivando todo esto. Entonces, de la casa 2, de la casa 1 deriva, o sucede, pasa, sigue la casa 2, es lo natural. Entonces son mis recursos, todos mis recursos. Aunque en un mundo material se ha dado en limitar la casa 2 a mis recursos materiales. Entonces se refieren a más casa 2 y lo primero que decimos, dinero. ¿Qué tanto dinero tienes? ¿Qué posesiones tienes? ¿Cuánto tienes en banco? ¿Cuánto estás generando? Pero en general son recursos. ¿Qué tanto yo soy capaz de generar más, de hacer más, de seguir haciendo dinero? Entonces son en general todos mis recursos personales. También por extensión es aquello que consideramos valioso, obviamente el dinero, todos aquellos recursos, todo aquello de lo que yo puedo echar mano sin pedir ayuda. Esa es la casa 2, lo que yo tengo guardadito. Puede ser el banco, ya sea en mi bolsa, ya sea en mi conocimiento, ya sea en mi habilidad, ya sea en mi capacidad, pero es lo mío, es mi recurso. Las casas sucedentes son los recursos de las casas angulares. El gran recurso personal
para nosotros en un mundo material, obviamente es aquello con lo que nosotros podemos movernos, ¿sí? Mi carro, mi dinero, mi cuenta, mis bienes personales. Y hay después otras interpretaciones de las cartas donde podemos ver cada cosa, pero en esta básicamente es la parte de mis valores en general, empezando con los valores materiales y siguiendo con el resto de los valores de los cuales yo hago uso para mi desempeño en este mundo. Entonces son mis recursos, casa 2. Bien, la otra casa que se deriva, como decimos, es un impulso muy básico, hacia el egoísmo, hacia mí, es una casa sucedente. La otra casa que se genera es una casa cadente, que es la casa 6. Entonces ahí se genera ese impulso hacia los demás. Y hacia los demás es, ¿a qué voy a aspirar? Bueno, puedo aspirar hacia simplemente lo mío, hacia la casa 2, o puedo aspirar hacia dejar algo, hacia ofrecer algo para los demás. Entonces, si voy a ofrecer algo para los demás, entonces eso lo voy a hacer en forma del trabajo, tengo que dejar seguir del trabajo, de mi entorno de trabajo, mi ambiente de trabajo, o si no estoy trabajando, mi ambiente de estudio, cómo es mi escuela, cómo me llevo con los profesores, cómo me llevo con los jefes, cómo me llevo con los coordinados, todo esto es la casa 6. También es la casa del servicio, es muy importante esta área de la casa 6 porque es la forma en que yo soy útil a mi sociedad. Es una aspiración un poquito diferente, es una aspiración más de tipo social, no es una aspiración personal, no es lo que yo quiero tener, sino lo que yo puedo ofrecer. Entonces es el otro impulso. Y claro, también la casa 6 son bastante complejas, las casas son sectores muy amplios en cuanto a interpretación, ahorita que vayamos cerrando vamos a ir viendo cuáles son las interpretaciones de estas casas, y se relaciona mucho con mi salud. ¿Por qué? Pues hemos demostrado ya científicamente cómo el hecho de cuál es mi entorno de trabajo tiene un efecto importante sobre mi salud. En un entorno adecuado, pues yo puedo tener una salud más o menos estable, pero en un entorno hostil, pues ciertamente mi salud se va a ver deteriorada por las presiones cotidianas que estoy teniendo por ahí. Entonces, el tema de la salud también es importante para la casa 6. Es la casa relacionada con Virgo, por lo tanto del servicio, y también por extensión por ahí de repente se habla de que la casa 6 está relacionada con mascotas. Esto es interesante porque de alguna manera son seres vivos que nos prestan un servicio a nosotros también, porque si las tenemos es para servirnos un poquito de ellas como compañía, como protección, en fin, cada quien tendrá sus ideas de cómo les sirven sus mascotas. Bien, vamos a terminar con último los impulsos. El impulso que viene de abajo, el impulso de atracción, que es casa angular, y la casa 4, nos atrae hacia la tierra, hacia la raíz. ¿Sí? Entonces vemos como por oposición, que si la casa 4 nos atrae hacia la raíz, pues es la raíz, precisamente es donde nosotros surgimos, de donde nos abrevamos de dónde, comemos de dónde, nos nutrimos de dónde, pues de la tierra. Entonces es la casa 4, y abrevamos como personas, como seres humanos. Lo primero que abrevamos es lo que mamamos, dijéramos, es nuestro hogar. La casa 4 tiene que ver con el hogar y podemos analizar. Y por consecuencia lo de arriba, la casa 10, van a ser los frutos, que decimos, qué raíces tenemos, qué frutos vamos a dar. Entonces es la dinámica de la casa 4 a la 10. Y obviamente se dividen en dos, formando dos casas, la casa 8 y la casa 12. Ahí vamos, Roberto, con la casa 8. Se les llama casas ocultas o casas de agua también, porque corresponden los signos de agua en el zodiaco natural. Entonces, estas son, al ser agua, el agua es el disolvente universal, son casas que eventualmente nos van cobrando un precio, nos van deteriorando como humanos, van acabando con toda nuestra, nos van desintegrando, nos van acabando con temas personales, temas humanos. Entonces, vamos a analizarlas un poquito. Y empezamos precisamente con la de abajo, con la casa 4, que es el impulso básico y que se va a inculcar en estos impulsos desde la casa 8 y desde la casa 12. Por eso, como decimos, son atractivos, es decir, nos atraen hacia abajo, nos limitan un poco. Ahí se pueden encontrar temas que traemos sin resolver. Son las casas donde se manifiestan nuestros demonios, en estas 3 casas. Por eso les llama casas ocultas. Nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestros traumas, ahora les llamamos así, ya en términos psicológicos, son traumas, son situaciones complejos, en fin, son situaciones que tienen una raíz y tienen raíz precisamente en alguna de estas casas, ahí también lo podemos analizar. Bien, vamos a ver cómo sucede en cada una de ellas. Primero tenemos la casa 4, el jalón básico, hacia la tierra. Sí, en la astrología antigua la casa 4 se conocía como la tumba, donde vamos a terminar al final de cuentas.
¿sí? Como digo, es la atracción de la Tierra. Para los mayas es lo que ellos llamaban el monstruo de la Tierra, es el monstruo con las fauces abiertas y dispuesto a devorarnos en cualquier momento. Entonces, esa es la casa 4. Sí, obviamente tiene que ver con ese hogar, porque es nuestra raíz, también decimos donde nosotros surgimos, es la casa de la familia. En forma genérica o más amplia tenemos, por ejemplo, la nación, bueno, la nacionalidad, una definición ya no solo como personas con un apellido, sino ahora también con una personalidad de acuerdo a la nación, a la parte geográfica en la que hemos nacido, todas las tradiciones representadas por esa nación, por esa familia, los padres obviamente, la casa, el hogar paterno, pero por extensión también eventualmente cuando nosotros hacemos nuestra casa, pues ahí vamos a ver cómo nosotros vamos a formar la casa en función de cómo hayamos tenido nuestra casa paterna, porque todas esas tradiciones las queremos clonar, las queremos llevar parejitas hacia nuestra casa cuando crecemos. Algunos obviamente que no tuvieron un ambiente muy placentero van a decir, bueno, yo no quiero llevarme eso, yo quiero hacer otra cosa. Pero a veces el impulso inconsciente, siendo un impulso de atracción, la casa 4 de formas inconscientes, empezamos a repetir patrones. Mucho cuidado con esa casa 4, porque a veces de manera así, no, sí. ¿Qué vamos a poder hacer después? Entonces, una casa muy importante en ese sentido, y se relaciona precisamente con el signo de cáncer y todo eso, lo que es la parte natal, la parte de la primera infancia, la parte de cómo nosotros vamos a ir desarrollándonos, de qué raíces tenemos, ¿verdad? Si tenemos algunos planetas por ahí, obviamente van a ser importantes para decirnos cómo fue nuestra vida en casa, cómo crecimos, cómo elevamos, cómo cambiamos, cómo nos fuimos desarrollando, ¿sí? Entonces es relacionado con esa casa angular, la casa 4. Bien, ahora sí, vamos a la casa 8, que es la que sigue. Vamos a la casa 8, que esta es sucedente, sucede a la casa 7, como se puede ver aquí claramente. Entonces, la casa 8 se relaciona con términos, con finales, los cambios, las transformaciones. Es una casa oculta. Y como todas las casas ocultas, tiene sus misterios. Puede representar herencias, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, si nosotros hablamos de que la casa 7 es la pareja, ¿cuáles son los recursos de la pareja? O el gran recurso de la pareja, la intimidad, la sexualidad. Entonces, en esta casa vamos a ver precisamente cuál es la manera en que nosotros enfocamos el tema sexual en la casa 8. Sí, obviamente esto no está limitado nada más a la parte de la adulta, también en el niño existe una sexualidad, una manera de vivirla, su definición de su género que ellos van a hacer y demás, sus maneras de pero gente no queremos tocar esos temas, nos parece. Se va a manifestar mucho a través de la o mito, algún trauma por el tema sexual. Entonces luego cuida del ángulo de los sueños. Digo, este es el tema de la
Miguel, al parecer estás teniendo problemas técnicos, ya sea con tu computadora, con tu banda ancha. Si quieres salir y volver a entrar para que todo funcione. Se fue el audio y se fue el video, exactamente. Así como menciona Fernando, aquí te esperamos. Y mencionen que si puedes arrancar nuevamente desde la casa 8, primero pues si tienes que reiniciar tu máquina. O reiniciar la máquina, aquí estamos. Mientras el profesor Aranda reinicia su máquina, les comento que la clase termina a la 1:30, un poquito antes para revisar si hay algunas dudas. Va a ser rápido la reiniciada y pues no sé, aquí se encuentran varios profesores del colegio. Si alguien tiene alguna duda, pueden aprovechar. Dice Rafa Tobar, hola, buenas tardes, perdón por entrar tan tarde. A causa de imprevistos, soy Rafael de Islas Canarias. Fernando, saludos a todos. En la próxima conferencia, por favor, entren con tu nombre completo para anotar a los seguidores. Sí, están poniendo nada más su primer nombre, Arnulfo, Connie, Cristi. Y pues es importante que pongan, por ejemplo, Dolores Sánchez, hay quien firmó con la liga, o sea, es increíble eso. Eso está, pues está bien y está mal, ¿no? O sea, pues debes de poner tu nombre, pero bueno, para la próxima. Sí, vamos, el profesor Aranda está reiniciando su equipo. En un momento más continuamos. Sí, bien, Cristi, eres María Cristina, pero si quieres ponernos tu apellido, por favor. Gracias. Entonces, no sé si Fernando quieras platicar algo. Saludos, Guadalupe. Un gusto saludarte por este medio, aunque sea. Marisol Trujillo, muchas gracias. Y luego tenemos a Nora Viñara, que es el profesor. Miguel, tienes problemas de audio, se oye muy... Ok. Ahí está perfecto. Ahí está mejor. Perfecto. ¿Sí, ahora sí? Ok, perfecto. Vamos a ver. Entonces, bueno, estamos en la casa 8, que es una casa sucedente, decíamos, tiene que ver con esa posición frente al tema de la sexualidad. Decimos, tiene que ver con inconsciente. También nos indica algunas herencias, tiene que ver con la forma en que soñamos, porque a través del sueño se manifiesta mucho el inconsciente, nuestro proceso de transformación. Por ahí veía una pregunta respecto a cómo se manejan los planetas en las casas. Los planetas en las casas, ahorita al final hacemos algunas aclaraciones respecto a planetas en casa. Vamos a concluir ya con el tema de casa, nos queda poquito. Yo creo que otros 20 minutos o menos, unos 15 tal vez estaremos teniendo estas diapositivas y pasamos a las preguntas. Para los que preguntaron aquí cuánto dura esto. Les pregunta tiene que ver con estos cambios. Okay. Entonces, vamos a... Yo creo que ya se retomó todo el tema de la casa 8, ya llevamos algo dicho, bueno, ya lo repasamos ahorita rápidamente. Los recursos de la pareja, o la relación que se encuentra aquí en la casa 8, que tiene con esa intimidad,
poquito de repaso. Que es la última precisamente. A ver, nos preguntan. ¿Se sigue cortando? A ver, Francisco. Ok. Déjame cambiar. A ver si por acá está mejor. Un segundo, ahí voy. Ok. Bueno, mientras regresa el profesor, aquí tenemos un comentario de Francisco. Un poco, ojalá pudieran proporcionar la presentación, si se puede, si se pudiera. Estamos haciendo un intento por grabarla, y ya veríamos después si el profesor es tan amable de ceder. Hay derechos de autor aquí, entonces ya sería cuestión de él. Fernando menciona que durante todo el mes de junio seguiremos con estas clases cada miércoles a esta misma hora. Miguel pregunta que si se escucha o no se escucha. Bueno, vamos a seguir leyendo más preguntas de la pizarra. Alguien preguntaba que la profesión, ¿dónde se indica? Si en la, dice aquí, una duda, ¿qué diferencia existe entre la casa 11 y la 10? Ya que decía usted de la profesión en ambas, en la 11 es donde se sabe qué profesión o qué sería, o pasaríamos. Bueno, entendí. Marisol dice que no se escucha si el profesor tiene problemas técnicos en su casa ahorita. A lo mejor se fue la luz o el internet o uno nunca sabe. Nora dice gracias infinitas por el esfuerzo de ustedes. Cristi, favor de dar el enlace a primera hora para conectarme en punto. Gracias. Cristi, desde ayer desde la semana pasada estamos sacando la publicidad de ahí en el enlace. Los dejo con el profesor. Gracias. Bueno, espero que escuchen un poco mejor. Estoy haciendo algunos cambios. No es problema de la luz, parece ser problema de internet. Bien, entonces, si ya está escuchando, vamos adelante pues. Diferencias de casa 9. Ok, la casa 9 es lo que yo decido estudiar, ¿sí? La casa 10 es lo que yo ejerzo. A veces estudio una cosa y después ejerzo una diferente, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre casa 9 y 10. La casa 9 es lo que yo decido en mis estudios y la casa 10 es a lo que me dedico. A veces coinciden, pero no siempre. O inclusive si yo estudio medicina, pues ¿a qué me voy a dedicar? Esa es la casa 10, o sea, voy a ser pediatra, voy a ser ginecólogo, es la casa 10. Pues. Pero la casa 9 es mis estudios, estudio medicina. ¿Okay? Por poner un ejemplo.
Bien, vamos a concluir ya, nos queda nada más una casa y ya pasamos a las preguntas, ahora sí. La última de las casas ocultas, la casa 12 tiene que ver con la disolución, con los encierros. Anteriormente esta casa se le daba por interpretación, hospitalización, encierros, dificultades, problemas, disoluciones. La casa de Piscis es una casa cadente, es una casa, como digo, nos muestra esas partes difíciles de la vida, al igual que la casa 6 con las enfermedades, la casa, dentro de todas las cadenas, la 3 y la 9, también nos van a mostrar algunas dificultades por ahí con la vida. Otra vez nos escucha, aquí me decía Francisco, pues sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, eso fue el problema. Y entonces la casa 12, pues decíamos, tiene que ver con encierros y de alguna manera nuestra gestación, pues es una limitación, dijéramos, estábamos encerrados, protegidos, todo, pero encerrados. Entonces también esta situación prenatal se va a observar en la casa 12. Pues bien, esta es una situación así rápida, una visión rápida de lo que son las casas. Vamos a concluir ahorita, ya sea una explicación un poquito general de todos los significados que tienen estas 12 casas, cómo se generaron. Vamos a concluir con algunos detalles ya para pasar a las preguntas. Bien, pues vamos a ver. Como decimos, son clases de experiencias muy amplias y hay tres formas de entenderlas, y son importantes. Lo que estuvimos dando es básicamente el significado esencial. El significado esencial deriva precisamente de con qué signo está relacionado la casa. La casa no está relacionada con Aries y por lo tanto su significado esencial es yo soy, mi personalidad. La casa 7 está relacionada con Libra, entonces su significado esencial es la pareja. La casa 3 está relacionada con Géminis, su significado esencial son los hermanos, la comunicación. Entonces, es significado esencial. Es por naturaleza, de acuerdo al signo, de acuerdo a los impulsos que manejábamos, ese es el significado esencial de las casas. Tenemos también un significado accidental. Sí, ¿cuál es el esencial? Si decíamos, si yo soy, es la casa 1, entonces es lo que yo manejo, es lo que yo proyecto, representa mi personalidad. Ese es el significado esencial. La 2, pues Tauro, tiene que ver con esas posesiones, con sus bienes, su significado esencial. La 3 con la comunicación, decíamos. La 4 con la familia en Cáncer. La 5 con la creatividad en Leo. La 6 con la salud en Virgo. La 7 con la pareja en Libra. Vemos cómo hay cierta relación entre el signo y el significado esencial. La 8 con Escorpio, una casa oculta, el sexo y demás. La 9 con la filosofía con Sagitario. La 10 con las ambiciones con Capricornio. La 11 con las amistades con Acuario. Y la 12 con Piscis y la disolución. Vemos que el significado esencial se maneja mucho en base al signo de la casa. Pero hay un significado accidental que deriva de la casa contraria y que nos permite darle más vida, más interpretación a esa casa. ¿Sí? Por ejemplo, si la casa 2 son los bienes míos, la casa 8 representa los bienes de mi pareja, porque la casa 7 es mi pareja y vendría siendo la casa 2 de mi pareja, entonces eso representa sus bienes. Por eso lo podemos ver así. Por decir algo, la casa 3 que tiene con la mente racional, la mente lógica, analítica, la casa 3 de Géminis, la 9 tiene que ver con la mente superior, la mente elevada, los sueños y demás, o sea, como me planteo yo, la mente filosófica, dijéramos. Sí, la casa 6 tiene que ver con enfermedades agudas, la casa 12 tiene que ver con enfermedades crónicas, y así por el significado accidental vamos encontrándole más sentido a las casas, se van enriqueciendo, dijéramos, porque la polarización siempre existe en la astrología, y así con un signo vamos a dar rasgos del signo contrario, de igual manera, la casa va a mostrar rasgos de la casa contraria, cualquier casa se va a reflejar de esta manera. Por eso es que decimos a veces la casa 4 es uno de los padres y la casa 10 es el otro padre. Ya no son tan definidos los roles como en la antigüedad, que decimos casa 4 papá, casa 10 mamá, o viceversa, casa 10 papá, casa 4 mamá. Los roles se han variado mucho. Diría yo que la casa 4 es el padre que nos nutre más, y la casa 10 es el padre al que admiramos más, pero en ocasiones pues es el mismo padre, porque hay ahora ya muchos tipos de familia. Y de alguna manera en las casas 4 y 10 se van a ver los padres, ¿no? Un padre, el otro la madre, pues es uno solo, pues ciertos rasgos en una casa y ciertos rasgos en la otra. Y así el significado accidental va enriqueciendo las casas precisamente. Tiene el significado accidental. Pero hay un puro significado de las casas que es el significado derivado.
¿Sí? Este era el accidental. Vamos a la que sigue, por favor. Ok. Un poco más complejo. No hay que usar mucho el significado derivado, pero sí nos ayuda. Sí nos ayuda. Vamos a suponer. Si mi casa 5 representa a mis hijos, entonces mi casa 6 son los bienes de mis hijos. ¿Sí? La casa 7, pues ya la 3, partiendo de la 5 la convierto en 1. Entonces la casa 5 de mis hijos es la 1 de mis hijos. La 6 mía es los bienes de mis hijos. La 7 es la comunicación de mis hijos. ¿Sí? O los hermanos de mis hijos, o sea, mis otros hijos. Y así vamos hasta llegar a la casa 9, que representarían los hijos de mis hijos, o sea, mis nietos. Entonces quiero ver mis nietos, voy a ver casa 9. Y así lo podemos hacer con cualquier casa. Obviamente la 1, pues ya mis hijos, ya sabemos cómo funciona. Pero la casa 7, la casa 8 serían los bienes de mi pareja, la casa 3 mis cuñados, los hermanos de mi pareja, perdón, la casa, la 8, y si la 7 es la 1 de mi pareja, la 8 son sus bienes, la 9 son mis cuñados, los hermanos de mi pareja, ¿sí? Mis cuñadas, la 10 sería la familia de mi pareja, mis suegros, en fin, y así. Nos enriquece un poquito más la interpretación, pero en ocasiones se presta a estar adivinando, ¿no? ¿Por qué? Porque esos cuñados tienen su carta, porque esos nietos tienen su carta, porque esos suegros tienen su carta. Entonces, no abusen mucho de ese significado, pero enriquece un poquito más por ahí. De esa manera, mi casa 1 y mi casa 7 tendría que ver con, mi casa 1 y mi casa 7, desde la 4, por ejemplo, perdón, desde la 7, la 10, la 1 tendría que ver con la profesión de mi pareja, que se dedica a mi pareja, la 1. Entonces, de esa manera podemos sacar algunas conclusiones un poquito más allá con las casas, pero como digo, las casas se prestan mucho a este tema de modificar o de ampliar o de buscar cosas. Entonces, cuidado con la adivinación, pero en ocasiones nos dan algunas cosas. De repente yo las uso por ahí para decir, los hijos, me voy a preguntar respecto a los hijos. Ok, la casa 5 es mi hijo número 1, ¿sí? Pero el hijo número 2 va a ser la casa 7. Y el hijo número 3 va a ser la casa 9. Y a veces no son solo los hijos, son los embarazos inclusive. Primer embarazo de una mujer, casa 1. Segundo embarazo de una mujer, casa 7. Tercer embarazo de una mujer, casa 9. Se brinca una. Los mismos matrimonios para cualquier persona. Si primer matrimonio, casa 7. Segundo matrimonio, casa 9. Es una manera de ampliar un poquito el significado de las casas. Pero bueno, como digo, las casas se prestan a muchas cosas y son algunas de las cosas que hemos descubierto, que hemos encontrado por ahí en la investigación. Y con eso estamos ya concluyendo el tema. Les agradecemos su participación y dejamos ahí tu derecho de palabra para que vengan las preguntas y vamos a ver hasta dónde podemos ampliar todo esto en los minutos que nos quedan. Adelante, por favor. Ahora sí, escuchamos preguntas. No sé si Francisco nos quiere comentar o esperamos la pizarra a ver qué nos van diciendo. ¿No hay preguntas? Me imagino que si había una por ahí, voy a empezar con esa en lo que van llegando las preguntas. Alguien preguntaba respecto a los planetas. Ok, muy bien, esta también me gustó. Ok. Las casas derivadas, ok, perfecto. Bien, vamos con la primera que me decía, ¿qué pasa con los planetas en las casas? Con los planetas, así como en la casa 1, esos planetas se van a manifestar en mi persona. Vamos a suponer Saturno en la casa 9, por poner un ejemplo. Saturno en la casa 9, Saturno representa limitaciones o estructuras. Entonces, si eso tiene que ver con los estudios de la persona, puede ser que esa persona le dé resultado frustrante a algo de sus estudios, porque está Saturno en la casa 9, o no haya estudiado todo lo que hubiera querido, a lo mejor se quedó truncado en alguna parte de sus estudios, o no concluyó algo, ¿sí? O estudia algo que requiere mucha disciplina, mucha estructura, mucha seriedad, o sea, Saturno ahí, ¿sí? Si está Saturno en la casa 4, pues obviamente hubo un ambiente muy restringido en casa. Es más o menos cómo se van a interpretar los planetas en las casas. Me hicieron otra pregunta respecto al significado de las casas angulares. Angulares, sucedentes y cadentes son los tipos de casas. Los angulares decía yo que son
donde la energía entra con más fuerza, la 1, 4, 7 y 10. Las sucedentes son los recursos de las angulares, de donde echamos mano, de que echo mano yo en mi casa 2, de que echa mano mi familia en la casa 5, de que echa mano mi relación en la casa 8 y de que echa mano mis proyectos de trascendencia en la casa 11, pues. Entonces, es un poquito de lo que son las casas angulares sucedentes y cadentes. Si no tienen planetas, busquen a la gente del signo en que está su casa y eso nos va a dar información. Bien, bien. Después había otro aspecto que vamos a estar viviendo, cómo lo vivimos aquí. Bueno, nosotros en nuestra experiencia personal, si estamos encerrados, pues obviamente vamos a ir desde casa 12, todo el tema de la pandemia. Si lo queremos ver a nivel mundial, tendríamos que hacer cartas mundiales, cartas de países, y ver cómo cada país lo va manejando, ¿no? Ya teniendo la carta del país, entonces vamos a ver qué sucede con su sistema de salud en la casa 6, qué sucede con sus hospitales en la casa 12, qué sucede con su población en la casa 3, o sea, los habitantes del país al final de cuentas estamos ahí en esa casa 3, todos los hermanitos. ¿Qué sucede con sus muertes en la casa 8? O sea, hay que ver en función de la carta del país, ¿no? Cada país tiene su propia forma de vivirlo. Nosotros como individuos ya lo estaremos viendo. Si tenemos home office, pues ya lo veremos en mi casa 6. Si tenemos encierro, lo veremos en mi casa 12. Si estoy enfermo, igual en la casa 6 o en la casa 12. O sea, si ya lo superé, pues según la casa, según mi propia perspectiva de la enfermedad, mis miedos y todo, pues se van a ver en mi casa 1 o en mi casa 4, si los estoy muy arraigados por ahí. Y esos son algunos temas relacionados de las preguntas que estoy viendo aquí. Me pregunta Francisco que si estaba en cómo se relaciona con el planeta dentro del nacimiento. Pues todos tenemos planetas, no sé dónde lo tengas, Francisco, habría que checar eso. Pero tú en la casa 12, bueno, seguramente hubo dificultades durante la gestación. Sí, y hay riesgo de enfermedades crónicas degenerativas al final de la vida. No lunar en casa 8, ok. Los nodos lunares, en primer lugar me dijo que tenían falta de los dos, porque hay dos y ahí sí no sé a qué está refiriendo. Si está el nodo sur en la casa 8, está metido en muchos conflictos, necesita hacer algunos cambios. Si está metido en la casa, el nodo norte en la casa 8, y entonces hay que salir un poquito de la zona de confort, en fin. En casa 1, Plutón relacionado con muerte, y no necesariamente con muerte. En casa 1, Plutón en casa 1 tendría que ver con un nacimiento muy difícil o con una infancia muy retraída, difícil. Los planetas transpersonales, en la casa 1 generan muchos problemas en la infancia porque no sabemos qué hacer con ellos. Estamos muy jóvenes, esos nos llegan mucho, no sabemos cómo manejarlos. Entonces se complica un poquito toda esa parte de los planetas, y más Plutón nos hace muy retraídos, muy limitados, un poco encerrados. Es un poco complicado Plutón en la casa 1, en la primera parte de la vida. Sí, no lunar en la casa 8, bueno, no lunar, entonces hay que salir un poco de la zona de confort, no quedarnos nada más en nuestra tranquilidad, sino generar un poquito de conflicto, de emoción en nuestra vida, con no en la casa 8, y vas a ver cómo todo lo demás se va arreglando. Bien, pues gracias por los comentarios. Estoy viendo por aquí, se me fueron varios. Planetas interceptados, bueno. El signo es el que queda interceptado. Si el planeta está metido en ese signo, entonces, es decir, las casas abren mucho, queda un signo interceptado, no se puede detectar, no se puede sentir en nuestra vida. Entonces, esa limitación de no poder aterrizar la influencia del signo y el planeta es lo mismo. Habrá que buscar qué aspectos tiene el planeta, si los tiene, para apoyarnos un poco. Y si no, pues es un planeta inconsciente, hay que buscar la manera de conectar con él a través de los aspectos. Bien, a ver, Roberto, ¿qué pasa con Júpiter y Saturno? A ver, Plutón retrógrado. Bueno, Plutón retrógrado, todos los planetas retrógrados se van hacia adentro. Si es Júpiter en casa 9, pues tiene que ver con amplias miras filosóficas, mucho análisis de la filosofía, si está en Virgo. Si no hay planeta, ya decíamos que hay que ver hasta el regente, no importa que no haya planetas. Entonces, bueno, las casas no son,
Las casas, decíamos, son lugares estudiantes y calientes, nada más, ya las casas derivadas, no es las casas derivadas, es el significado de las casas, el significado derivado de las casas, no hay casas derivadas. Ok, bien, pues, no sé, estamos alcanzando 1 hora y media, no sé qué nos diga Francisco, cómo vamos con el tiempo, parece que las preguntas fueron atendidas, si queda alguna por ahí, déjenmelo saber, porque de repente se me va por aquí el chat en lo que estoy teniendo alguna. Pues gracias a ustedes por su paciencia, por su participación, por su puntualidad, también los que estuvieron en tiempo. Los que no, gracias por acompañarnos por día, creo que hayan escuchado lo suficiente. Gracias. Y respecto al tema de las diapositivas, bueno, son del colegio, si el colegio les quiere compartir, pues adelante, no hay ningún problema. Nada más permítanme hacer un par de ajustes por ahí, se me pesa la imagen de la casa 11 que decía 9, entonces un par de detallitos y ya se las mando corregidas a Francisco de mañana para que los pueda compartir en confianza. Por ahí un otro detallito que me fijé, entonces voy a hacer algunos ajustes. Cosas sin mucho, no nos voy a llevar mucho, no es nada complicado. Sí, ok, la casa 9 y no enemigos ocultos. Ok, a ver. Esos enemigos ocultos no está en casa 9 en primer lugar, tiene que ver con la casa, bien, no tiene que ver con enemigos ocultos tampoco. Los enemigos ocultos en la astrología tradicional se manejaban en la casa 12, pero más bien esos enemigos ocultos son nuestros propios enemigos ocultos, los que están en el inconsciente y que no nos dejan avanzar. Entonces, no sé dónde creo que tiene el nodo, o Marte y nodo, si está en la 9 está en la 12. Si está en la 12, pues obviamente tendrá que verlo con introspección, ¿sí? Bien, pues tardes por aquí en México, noches por allá en Europa, si nos están viendo todavía, gracias. La casa 12 es de las hospitalizaciones, de los enemigos ocultos, de las enfermedades crónicas, de los encierros. Desde Suiza, Marisol, gracias por acompañarnos, qué bien, buenas noches, ya es tarde, me imagino. Igual, insisto, si queda alguna pregunta por ahí que no haya quedado completamente satisfecha o que yo no haya entendido adecuadamente, por favor háganme usar aquí por el chat. Buenas noches, Marisol. Con gusto puedo seguir aquí 2 minutos más, yo no tengo problemas ahorita con el tiempo. Y pues 3 órdenes, digo, del material, pues adelante, el colegio decide si lo comparte, el material es para el colegio, de hecho, parte de las adecuaciones que va a hacer especialmente introducirlo al colegio, son detalles pequeños que ya iremos afinando y ya le mando una presentación corregida, no aumentada, pero sí corregida aquí a Francisco para que tengan la oportunidad de revisarla, de analizarla, de estudiarla. Y bueno, pues muchas gracias por este ratito, por esta oportunidad. Espero les haya gustado, para los comentarios. Espero que les sea útil, sobre todo, que les haya gustado, que les sea útil para interpretar. Sí, o sea, sí vamos a mandar sí vamos a mandar el diapositivas, eso no se preocupen, o sea, yo veo con Francisco que les llegue la versión corregida y ya el colegio lo decidirá. Por los derechos no tengo problemas. El material se hace para el tiempo del colegio y por motivos del proyecto que está haciendo el Colegio de Profesores de Cosmología. Bien, ¿algo más o nos despedimos, Francisco? ¿Qué nos dices por ahí? ¿Alguien más que quiera comentar? Desde España, Puri, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Saludos para allá, espero que ya estén mejor. Tengo una sobrina que está en Barcelona que ya tiene muchos problemas con todo esto de la cuarentena. Espero que ya les esté mejor, creo que ya están saliendo un ratito, ¿verdad? Gracias a todos ustedes. Ok, Francisco, pues gracias. Y no nos despedimos, ahí seguimos en comunicación y seguimos trabajando, claro que sí. Y bueno, si hay alguna otra oportunidad, pues ahí nos seguimos viendo, trabajando. Gracias, Oscar, un saludo. No sé si contesté tu pregunta, no, por ahí había una, no me fijé si la contesté, ¿no? Bueno, pues qué bien que ya esté pasando a paz en Barcelona, qué bueno, saludos por allá. Bueno, si me las traes, me las para acá por el paz, te la contesto, Oscar. Ok. Bien, bueno, pues gracias, buenas tardes, buenas noches.
abrazo, sigamos adelante con todo esto. Bueno, pues hay que meterlo con colegas si les quieren programar otro. Yo estoy en la mejor disposición. Voy a estar fuera de las redes por unos días hacia el fin de semana, pero hoy y mañana que estoy al pendiente de todo lo que gusten, sus órdenes. Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches. Voy a dejar el micrófono por si Francisco quiere hacer algún último comentario.